Buenos días a todos. Un placer estar aquí en este lugar, un buen sitio, la verdad que este lugarcito tiene mucho juego. Yo quisiera, y podemos poner la presentación ya, Joaquín, por ahí, esa. Familias sólidas en una sociedad líquida. A mí me encantaría hablarles hoy de las bondades de la familia según Dios la estableció y todo el asunto, pero los tiempos que corren creo que nos obligan, al menos en esta hora que yo tengo, en esta primera hora, nos obligan a trabajar cómo esta sociedad está influenciando, está atacando, está tergiversando, está confundiendo, está devaluando el concepto bíblico y natural, por cierto, de matrimonio y familia. Entonces, creo pertinente que lo que podamos trabajar hoy tenga que ver con la sociedad que nos contempla y cómo pisamos en la sociedad que nos contempla. Bueno, es verdad que no somos del mundo. Claro, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. ¿Y qué les voy a contar? Vivimos en un mundo tan complicado, tan complejo, donde todo se hiperacelera, donde hemos roto la baraja de una ética normativa y cada uno, como si en la moderna época de los jueces nos encontráramos, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, vivimos tiempos tan complicados que se nos hace necesario, en primer lugar, saber por dónde pisamos, ¿no? Cómo es la sociedad en la que estamos. Lo digo porque lo que conocemos lo podemos evitar. Y hay mucho campo minado en la sociedad actual, ¿no? Si hace 15 años, yo pienso, si hace 15 años nos cuentan lo que hoy está aconteciendo, lo que ha acontecido en los últimos 5 años, no nos lo hubiéramos creído. Hace solo 15 años. Aquí hay una hiperaceleración de vértigo en los cambios sociales y tenemos que estar muy atentos a todo eso, ¿no? Algunos habréis oído hablar del bambú japonés. Es una planta muy interesante. Resulta que la semilla del bambú japonés, tú la plantas, la riegas y ahí no sale nada. Pasa una semana, un mes, 2, y ahí no sale nada. Bueno, tú te olvidas de la semilla. Al cabo de 7 años, la semilla germina y levanta un tallo de bambú que a razón de 1 metro por día de crecimiento, en un mes, puede llegar a tener 30 metros de altura. Y aparentemente aquello estaba muerto. No estaba muerto. Lo que pasa es que el bambú japonés, durante 7 años, tiene una serie de raíces que van ramificando, que van desarrollando, que van formando bulbos, que van preparando. Y cuando pasan 7 años más o menos, la planta emerge con una fuerza inusitada y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo ha pasado esto en tan corto espacio de tiempo? No fue tan corto espacio de tiempo, ¿no? Es decir, los cambios sociales y vertiginosos que estamos sufriendo y que nos dejan con la boca abierta y que de pronto nos preguntamos, ¿pero cómo hemos llegado a esta situación, a esta suerte de locura, a toda la historia de la ideología de género, de la confusión de identidad, de la destrucción de la familia? ¿Cómo hemos llegado si hace no tanto tiempo esto no estaba así? Bueno, esto no ha sucedido de repente, Al igual que el bambú japonés, desde Génesis 3, que es el primer pecado, el primer errar el blanco en el hombre y en la civilización, todo ha venido caotizándose. Claro, lo que hoy estamos recogiendo son los frutos amargos y podridos de una siembra donde no se plantó la palabra de Dios. Se plantaron principios de individualismo, de autonomía, principios alejados de la ética divina, y hoy estamos recogiendo esos frutos podridos de la siembra que comenzó hace muchísimo tiempo. Por eso la primera charla, Familias sólidas en una sociedad líquida, pretende ser un acercamiento. ¿Esto funciona? Sí, pretende ser
un acercamiento al entorno social, iba a decir que vivimos, yo diría al entorno social que sufrimos, ¿no? Para que seamos muy conscientes de lo que hay que evitar. Habida cuenta de que uno de los ataques principales está centrado al matrimonio y a la familia, ¿no? Y evidentemente la Iglesia es familia de familias, y el enemigo sabe ciertísimamente que si quiere acabar destruyendo la Iglesia, va a tener que empezar por la estructura básica que la forma, que es la familia, ¿no? Chesterton, la cita de este señor que tienen ahí, Chesterton, bueno, este señor es del siglo pasado, murió hace yo creo que casi 100 años. Chesterton era político, filósofo, escritor, era católico de confesión, católico practicante, y fíjense la frase de Chesterton pronunciada hace más de 100 años. Vamos, no tiene desperdicio. La familia va a ser la principal célula de resistencia contra la actual tiranía. ¿Qué sabía Chesterton de la ideología de género, de la confusión de identidad, de la intromisión del Estado en asuntos que deberían de competir a la esfera de la familia? Nada, pero él ya auguraba, por tal como iban los tiempos, que todo eso iba a venir. Y ya vino, y vino rápidamente, ¿no? Por eso, claro, por eso el ataque es tan frontal, porque el matrimonio forma parte indispensable del plan estratégico de Dios para que la civilización se desarrolle conforme al plan que Él estableció. Ese versículo que ahí les menciono es el mandato cultural, Génesis 1:28. Después de crear al hombre, a la mujer, la institución del matrimonio, Dios lanza el mandato cultural, que no es sino el propósito principal para el que Dios había creado el matrimonio, la familia: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Por lo tanto, la familia viene a ser el núcleo, la primera institución garante del desarrollo de las civilizaciones posteriores. Viene a ser la primera institución necesaria para que haya reemplazo generacional y la civilización pueda seguir desarrollándose. Es decir, la importancia de la familia trasciende con mucho los parámetros bíblicos, ¿no? Es algo que llega a la civilización, y la civilización, cualquier civilización, no puede existir sin la familia heterosexual, ¿eh? Y ahora hay que afinar mucho en estos términos. Una buena definición de familia es un pacto heterosexual, monogámico, heterosexual entre un hombre y una mujer, monogámico entre un solo hombre y una mujer. Hay que matizar todo esto ya hoy en día. Y permanente. El matrimonio es un pacto heterosexual, monogámico y permanente. Una buena definición de familia hoy en día, que ya establece los principios para la familia natural. Y decimos familia natural, no familia tradicional, como dicen otros foros. Nosotros decimos familia y matrimonio natural porque naturalmente, aún fuera del contexto bíblico, la familia natural, hombre, mujer e hijos, sigue siendo el modelo abrumadoramente mayoritario en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier civilización. Vamos, es más, en nuestra cultura judeocristiana, que ya está intentando apartarse, en nuestra cultura judeocristiana la familia natural no es tan potente como en culturas musulmanas, por ejemplo, ¿no? O culturas de otros contextos orientales que siguen manteniendo ese modelo familiar natural y por lo tanto que pueden garantizar el desarrollo de las futuras generaciones. España, en el 2050, de no remediarse la actual situación, va a ser el país más envejecido de Europa, no del mundo, por todas las políticas de género, por todas las políticas en contra del matrimonio, por todas las políticas que denigran a la maternidad, relegándola a algo que priva a la mujer de su independencia, autonomía, por el feminismo radicalizado. Hubo un feminismo legítimo, ya se radicalizó, es absolutamente negativo, ¿no? Y por las políticas de una ideología llamada ideología de género, que hunde sus raíces no solo en todos los estamentos del Estado, sino en tu familia también. Y podemos hablar de dictadura del Estado, cuando en la esfera de la familia, un área donde papá y mamá deberían de ser soberanos a la hora de educar a sus hijos, el Estado empieza la colonización ideológica de nuestros hijos. Y ya en la escuela, en el instituto, les dicen que una niña también puede tener pene y aberraciones semejantes, ¿no? Entonces esto está muy complicado. Nosotros tenemos que defender el modelo naturalmente bíblico y el modelo
también tradicional porque es el que tradicionalmente hemos tenido siempre, ¿no? Por lo tanto, necesitamos, y esto es importante, necesitamos conocer las claves de la cultura actual, porque la cultura actual nos está atacando frontalmente y sutilmente, y tenemos que conocer para evitar. Nos toca ser astutos, sencillos como palomas y astutos como serpientes, porque los tiempos vienen pisando muy complicado, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que llamamos la era del vacío, y por lo tanto algunas claves para entender la complicada sociedad actual en la que vivimos. Karl Barth, que fue un gran teólogo, fallecido ya hace mucho tiempo, Barth decía que para preparar una buena predicación, en una mano había que tener la Biblia, principios eternos de la palabra de Dios, y en otra mano había que tener el periódico. Claro, en aquellos tiempos de Barth no había internet ni historias de ese tipo, entonces era el periódico lo que le conectaba a uno con la realidad que vivía, pero el tipo tenía razón. Para preparar un buen estudio, para preparar una buena predicación basada en los principios eternos de la palabra de Dios, tenemos que conocer los tiempos que corren. Hoy sería en una mano la Biblia y en otra el Internet, para saber compaginar, para saber cómo va la sociedad, de qué cojea, qué cosas tenemos que evitar, de qué nos tenemos que defender, ¿verdad? Porque nuestros hijos hoy no llegan a nuestras casas para ser educados por papá y mamá con cero información. No, llegan con mucha información, pero negativa, que es la que les lanzan en la escuela, en muchos estamentos, en la sociedad y en muchísimos aspectos, ¿verdad? Por lo tanto, John Stott, que falleció hace no tanto tiempo, él hablaba del concepto de la doble escucha. La misma historia, él decía que el cristiano tiene que tener una doble escucha. Por un lado, atender a los principios inmutables de la palabra de Dios, esa es la base de nuestra estabilidad, pero por el otro lado, tener muy en cuenta, con el otro oído, las claves de una sociedad que muta, cambia y se transforma a un ritmo acelerado, no, hiperacelerado, ¿no? Todo va muy, muy aprisa, ¿no? Y bueno, tenemos que desarrollarnos. Romanos 13 es uno de esos versículos que tú dices, wow, son para el aquí y el ahora, están contextualizados. Y dice la palabra, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Es evidente. Vamos a ver, el asunto de la segunda venida está cantado, es evidente, nadie sabe, solo está en la potestad del Padre, pero que los últimos tiempos se están dando es más que evidente, a todos los niveles, a nivel geológico, a nivel biológico, a nivel teológico, a nivel político, a nivel social. Esto está en fase terminal y tenemos que prepararnos. Miedo no, tú y yo no tenemos que tener miedo porque sabemos cuál es nuestro destino, sabemos quién gobierna el timón de la historia y por lo tanto tenemos una esperanza, ¿no? Pero evidentemente sí, nos toca conocer las claves de esta sociedad tan complicada. Marcos 13:33, 3 verbos en imperativo, mirad, velad y orad. Y hoy en día nos toca, Nos toca mirar, velar y orar como atalayas, como centinelas, siendo conocedores de los tiempos que nos toca vivir, porque pintan complicados, ¿no? Y tenemos que aprender a conocerlos, para saber dónde nos desarrollamos. El refrán dice, la hora antes del amanecer es la hora más oscura. Bueno, pues en términos de la sociedad que nos ocupa es la misma historia, estamos en la última hora. Entonces, evidente, es la más oscura, es más que evidente, ¿no? Esa es una lectura medio inquietante, pero lo bueno es que es la hora que precede al amanecer. Y evidentemente el amanecer indica e implica la segunda venida, Y repito, los signos de los tiempos en clave de muchísimos aspectos ya nos indican que esto está en fase terminal. La gran y la buena pregunta es, ¿cómo nos hallará la venida del Señor?
Bueno, pues nos tiene que hallar con la mano en el arado, cada uno ocupado en lo que le toca, en la labor que le toca, y con la esperanza de que el timón de la historia no está controlado por ideologías, por políticas, sino que está controlado por Dios, que es soberano de tu vida, de la mía y de este mundo tan complicado en el que estamos, ¿no? Esa es la realidad. Vamos adelante. Nuevo milenio y aldea global. Claro, otros versículos como que muy contextualizados. Filipenses 2:15, acuérdate, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ahora el mismo concepto, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer, dice la palabra, como luminares, ¿no? Como estrellas en el mundo, ¿no? Entonces son versículos que nos encajan muy bien en la dura realidad que estamos viviendo, ¿no? El nuevo milenio, 2000 en adelante, vino inaugurado, como ya todos sabemos, por la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas marcó un paradigma, un antes y un después a la hora de interpretar la realidad global. De pronto las guerras adquirieron un tinte mucho más local para convertirse en guerras globales, ¿no? El terrorismo casi logra permanecer con el Estado Islámico. Mira, tú mirabas vídeos hace años en YouTube y ahí degollaban a cristianos en vivo y en directo, ¿no? Fue una cultura del terror, de la incertidumbre. Es decir, el nuevo milenio nos trajo una serie de incertidumbres, de ansiedades y de situaciones que nos hicieron entender que el mundo ya es lo que ya, bueno, se denomina la aldea global digitalizada. Todo puede suceder en cualquier lugar y todo puede suceder en cuestión de nanosegundos, ¿no? Claro, esto se nos complica, Luego llegó, evidentemente, antes las generaciones, por cierto, acuérdate, las generaciones se contaban cada 40 años, bíblicamente hablando, ¿no? Pero como todo va tan aprisa, ahora las generaciones se cuentan cada 20 años y ya empiezan a decir que ahora cada 10, porque todo va muy aprisa. Esto quiere decir que los paradigmas a la hora de interpretar la realidad cambian rápidamente. Claro, muchos padres están perdiendo la autoridad sobre sus hijos por una razón fundamental, porque los padres siempre han sido los transmisores de muchos aspectos para que los hijos supieran cómo conducirse en tal o en cual cosa. Pero ahora se vive una realidad, nuestros hijos, una realidad tan distinta a la nuestra, que ya los padres no tienen competencias para explicarles a sus hijos aspectos del mundo en el que ellos se están desarrollando. Porque es como si ya perteneciéramos a otra historia, a otra galaxia. Vamos, yo tengo 62 años. Yo soy un dinosaurio para las juventudes de hoy en día. Pero es que mi hijo, que va a cumplir 30, está más que desfasado en la nueva movida de la juventud de hoy en día. Porque ahora los paradigmas cambian rápidamente, ¿no? Rápidamente. Entonces, hemos asistido, bueno, evidentemente, no hay guerra mundial todavía, tenemos guerras mundializadas, ¿eh? En realidad es casi una guerra mundial, si quiere, porque detrás de Ucrania está la Unión Europea, Estados Unidos estuvo hasta hace poco, y detrás de Rusia está China, Irán y muchos otros países, ¿no? Son lo que llamaríamos guerras mundializadas, lo cual nos vuelven a hablar de una desestabilización marcada por un caos, por una semilla llamada pecado, que al no atender a los principios de la palabra de Dios, favoreció el desarrollo de unas sociedades alejadas del orden. Y evidentemente la distancia acelera los procesos, ¿no? Entonces todo lo que hemos vivido en la historia nos está llevando a lo que ahora se está definiendo y que vamos a ver en un ratito, si nos da tiempo, que yo creo que sí, ¿no? Claro, el cambio climático, ¿qué os voy a contar, no? La fragilidad de la aldea global en la que vivimos, fíjate, claro, es que ya no vivimos en un mundo analógico, acuérdate, vivimos en un mundo digital. Estamos casi en la virtualidad, los chavales están casi más en la virtualidad que en la realidad. Pero todo ese mundo digital, requiere de una base de energía, que es lo que falló hace bien poquito. Dios mío, y de pronto nos dimos cuenta cómo en cuestión, de pronto no tenemos nada. De pronto vivimos en un medio no natural, sino muy artificial.
Y yo recuperé la vieja radio de mi abuelita y allí la enchufé y tal, y pudimos escuchar las noticias, pero esto está complicado. Los cambios son vertiginosos y en muchísimos órdenes, ¿no? Claro, parece ser que no es un ciberataque lo que ha ocurrido. Parece ser, todavía hay que averiguar algunas cositas, ¿no? Pero estos son los nuevos modelos de la guerra digital, ¿no? Ciberataques, la cultura de la infodemia, es decir, las fake news, las noticias falsas, la inteligencia artificial que de pronto lanza como verdades cosas que no lo son. Entramos en una confusión que tiene mucho más que ver con la mentira del diablo que con la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Porque esto viene y viene pisando fuerte. Hay ¿cómo se llama? Un sociólogo, bueno, es un etnógrafo, se llama Arnold van Gennep, holandés, francés pero holandés. El hombre habla de que estamos en un espacio liminal, y tiene razón. Literalmente un espacio liminal es un umbral de transición. Es decir, estamos en una época de la historia donde, como si cruzáramos un puente, que siempre es un lugar de inestabilidad, estamos dejando atrás algo. Y estamos accediendo a algo nuevo, pero ni hemos dejado del todo, ni hemos llegado todavía. Estamos en un umbral de transición. La humanidad, claro, y un umbral de transición siempre es un contexto que nos desestabiliza, que nos genera cierta inseguridad, cierta incertidumbre social. Bueno, a lo que estamos asistiendo en la vieja Europa es a un derrumbe de la cultura judeocristiana. Uno de los objetivos de todas estas ideologías políticas vendidas al género y todo este asunto es la destrucción de la cultura judeocristiana. Vamos, que esta gente hablan de la familia en estos términos. Ellos dicen: la familia es una estructura opresora y patriarcal que mantiene la hegemonía dominante del macho y relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva. Toma ya. Ese es el neolenguaje de muchas de las políticas vendidas al género y a toda esta locura, que no tiene ni base científica, ni base biológica, ni base teológica, y ni siquiera desde el sentido común se puede defender tanta locura. Dios mío, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Hemos llegado a esto porque hemos abandonado el orden y los principios. Y todo lo que no está en orden, ¿sabes en qué acaba? En caos. Y ahora estamos recogiendo los frutos de todo lo que no se sembró de forma adecuada y correcta. Romanos 1 es una excelente radiografía de los tiempos que nos tocan vivir. Tú te lees Romanos 1 y es una ventana a la sociedad que nos contempla. Ahí habla de cómo los hombres cambiarán el uso natural por el que es contra natura y se encenderán en su lascivia unos con otros y recibirán en sí mismos la retribución. Habla de hombres inventores de males, habla, en fin, es una radiografía, ¿no? Pero ese texto de Romanos 1 nos habla de la nueva era en la que ya entramos, la era de la posverdad. La era de la posverdad literalmente quiere decir que ya no existe la verdad como concepto absoluto. Evidentemente para nosotros la verdad es la palabra de Dios. Bueno, ni siquiera la palabra de Dios, para nosotros la verdad no es un concepto, es una persona. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay una lucha intestina, feroz, que ataca la verdad. Por eso vivimos en la época de la posverdad. Hemos superado la verdad y entonces cada uno tiene su propia verdad. Y ni se te ocurra decirte o decirme que tú estás en posesión de la verdad absoluta, porque tú tienes que respetarme. Ahora vivimos en la cultura de la ofendiditis. Todo el mundo se siente ofendido. Ya muchos humoristas dicen, yo voy a cambiar de trabajo porque ya estoy ofendiendo a tantos colectivos, a tanta gente que ahora todo es por lo que sientes, las emociones, los sentimientos. Eso es terrible. Hemos abandonado la razón por la emoción. El filósofo matemático René Descartes, el hombre decía aquella frase en latín, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Hoy ya no es así. Hoy es siento, luego existo.
y nos hemos vendido a una cultura banalizada, que negando la razón, que negando la ciencia, que negando la biología, se vende al impulso momentáneo de las emociones y los sentimientos. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Por tanto, vivimos en la era de la posverdad. Antes era la época de la increencia. Hace muchos años, cuando la posmodernidad comenzó allá por los años 80, por cierto, la posmodernidad, supongo que sabes que murió hace muchos años, ¿eh? No existe la posmodernidad. Luego lo explico, que me dará tiempo. Después de la posmodernidad vino la modernidad líquida, de la que ya estamos saliendo. Y después de la modernidad líquida ya estamos entrando en la cultura gaseosa. Eso es terrible, pero eso es el discurso. O sea, el transcurrir de los tiempos tan complicados que nos toca vivir. Entonces, en los años 80, un poquitito antes, se hablaba de la increencia. No había que creer en nada que no fuera científicamente o empíricamente demostrable. Eso venía fruto de la racionalización en el periodo de la Ilustración y por ahí. Hoy no es así. Hoy vivimos en la época de la pancreencia. Del griego pan, todo. La creencia... Mira, la creencia en cualquier cosa, menos en la cultura judeocristiana. Esa es la que hay que abolir y destruir. Con María del Mar, no sé si está por ahí mi mujer, María del Mar. Bueno, no está por ahí. Con María del Mar, hace unos añitos, fuimos a Cuba. Y nos dieron un paseo por La Habana. Mira qué interesante. Llegamos a una placita en La Habana y había una señora. Era negra, inmensa, con unos labios, y tenía un puro habano como de medio metro, ahí en la boca. Estaba sentada en una mesa con huesos, dientes, pelo de no sé qué. Era una santera. Un vestido muy florido, ¿no? Y yo le digo a María del Mar, le digo, cariño, vamos a preguntarle a esa señora a ver en qué cree. Yo tenía curiosidad. Total, que me acerco y le digo, buenos días, señora. Sin soltar el puro, me dice, buenos días, mi amor. Y le digo, señora, bueno, ¿usted en qué cree? Mira, su respuesta constituye el espíritu de esta época. Sin soltar el puro, la buena señora me dice, mi amor, yo creo en lo que tú quieras. Y de eso va la sociedad sincretista de estos días. Una creencia que depende de tu verdad con minúscula. Porque como hemos abandonado la verdad como un concepto normativo, cada uno tiene su verdad y su propia creencia. Y si tú te sientes un lagarto, ¿quién soy yo para decirte que no eres un lagarto? ¿Estás convencido de que eres un lagarto? Oye, vive como lagarto, mira qué bien, qué diverso, qué bonito. Qué locura, ¿a dónde hemos llegado? Entonces todo esto es fruto de esta sociedad en la que vivimos. Claro, ahora se habla, bueno, de la pancreencia, decimos ahí a la cultura del vacío. Nietzsche tiene libros como El Anticristo, a pesar de que él era hijo y nieto de pastores, pero el tipo era un anticristo declarado, ¿no? Entonces, Nietzsche es quien establece el concepto del nihilismo, de la cultura de la nada, del vacío. Dios ha muerto. Quien murió fue él, loco, colgado de un caballo en Italia, pero él popularizó esa frase y era una voz muy autorizada en la época, ¿no? Entonces Nietzsche inaugura esa cultura del vacío existencial, de lo que se llamó posteriormente el nihilismo. Y fíjate que ahora los psiquiatras, los psicólogos hablan mucho de ese concepto de fatiga existencial. Hoy en día vivimos en una fatiga existencial, ansiedad, incertidumbre, insomnio, suicidio. Dios mío, pero si en la población de jóvenes el suicidio es, creo que, primera o segunda causa de muerte no natural. Esto es terrible. Terrible, tiempos complicados, ¿no? Pero como no hay nada nuevo bajo el sol, el libro de Oseas menciona ese mismo término de fatiga existencial. Mentir, hurtar, matar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y esa frase, se extenuará, es lo mismo que el término fatiga existencial. Habla de lo mismo, dice, se extenuará todo morador de ella. Eso es lo que está pasando.
consultas de los psiquiatras, la producción de ansiolíticos, antidepresivos, todo eso está al orden del día, porque vivimos en una sociedad que no nos ofrece esperanza ni tampoco estabilidad en el presente. Y cuando no hay ni fe ni esperanza en el futuro, las personas viven el presente y su realidad inmediata y lo viven rápido, 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 porque el mañana es tan incierto que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Podríamos decirlo en castizo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Las personas que no tienen la esperanza que tenemos tú y yo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ya no pueden poner la esperanza ni en la política, ni en la ciencia, ni en la salud que se ha fragilizado, ni en nada de lo que este mundo puede ofrecer. Entonces, cuando no hay un motivo por el que salir adelante, vives la realidad presente y rápido, rápido, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? De hecho, el lema, mientras hay vida, hay esperanza, yo creo que es al revés. Mientras hay esperanza, entonces hay vida. Y tú y yo sí la tenemos. Por eso no nos tenemos que asustar, aunque los tiempos cambien de una forma tan radical, tan negativa, aunque de pronto entremos en una cultura cada vez menos comprensible, forma parte del plan de Dios. Eso está escrito. Y estamos en los últimos tiempos, el Señor viene pronto, no sé si va a venir en 10 años o en 100, nadie lo sabe, como la propia palabra dice, eso solo está en la potestad del Padre, pero los signos son clarísimos y la Iglesia tiene que estar preparada, la familia tiene que estar preparada. Fíjate que no son malos tiempos para predicar el Evangelio, ¿eh? No lo son. De hecho, alguien dice por ahí, hay un refrán que dice, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Es que bajo fuego enemigo de pronto, oye, a lo mejor es verdad, a lo mejor Dios existe. Entonces, no son malos tiempos si somos capaces de presentar el Evangelio de forma atractiva, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, vamos adelante. Voy viendo qué hora es porque como mi reloj no funciona y la tablet se me apaga. Armando, hijo, dime qué hora es porque ahora ni la tablet me enciende. Son -5, vale. Voy a ir diciéndoos la hora para no pasarme de la que tengo marcada. Muy bien, las complejidades de un mundo a la deriva. Claro, emerge una nueva arquitectura social, claro, porque cambia todo, que nos sitúa en ese umbral de transición, en ese contexto de inseguridad, ¿no? Entonces estamos en la era del vacío. Y todo esto nos lleva a entender los nuevos entornos sociales. Fíjate que ahí está de un mundo VUCA. Te voy a explicar rápido para quienes no lo conozcan. Esto es el acróstico en inglés de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto lo inventa el Pentágono, después de la Guerra Fría, bueno, posteriormente con la caída de las Torres Gemelas, la globalización de todo, el Pentágono empieza a hablar de que empezamos a vivir en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso pasó al ámbito de la sociología. Y ya me dirás tú si hoy no estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Sabes? Pero como todo va tan a prisa, el mundo VUCA ya dio paso a otro nuevo entorno social. Y ahora se habla, esto es sociología pura, ahora se habla de un entorno BANI que responde en inglés a las iniciales de un mundo fragmentado, ansioso, no lineal, porque no tiene nada predecible, navega sin rumbo, y por lo tanto es incomprensible. Claro, cuando los sociólogos acuñan todos estos términos, ellos se pasan mucho tiempo analizando la sociedad, las claves, lo que ocurre, lo que no ocurre, y es cierto. Hoy vivimos en un mundo así, volátil, incierto, ambiguo, lleno de incertidumbre, lleno de ansiedad. Esto es terrible y es fruto de esa germinación de las raíces de un bambú llamado pecado que se plantó en el origen de los tiempos y que al cabo de milenios germinó de una forma absolutamente brutal y rápida en todo lo que estamos contemplando a nivel social. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando ibas al instituto y entonces nos hablaban de los estados de la materia, ¿verdad? Y nos decían, los estados de la materia son 3, ¿te acuerdas? Sólido,
líquido y gaseoso. Bueno, decían que había otros por ahí, pero los tres básicos. Mira qué interesante. Sólido, líquido y gaseoso. Dame 2 minutos para una explicación desde el punto de vista casi que biológico. Fíjate que la materia está conformada por partículas, siendo las más pequeñas los átomos, que no se ven a simple vista. Pero los átomos son pequeños trocitos de materia que contienen carga, que contienen masa, que contienen volumen. Ahora imagínate que en el espacio los átomos que conforman la materia están más o menos juntos, las partículas andan juntas. Claro, las partículas tienen lo que se llama fuerzas de atracción, de cohesión, carga eléctrica. Entonces, si las partículas que conforman la materia están juntas, tienden a solidificarse, porque al estar muy juntas, las fuerzas de cohesión las unifican, las solidifican. Hablamos, por lo tanto, de la materia en estado sólido. No te preocupes, no tengas sentido de culpa, ves, lo apagas y no pasa nada. Entonces tenemos la materia solidificada en estado sólido. Ahora fíjate que cuando las partículas que conforman la materia están más separadas y las fuerzas de cohesión común no tienen tanto poder de atraerlas, la materia, de pronto, aunque tiene el mismo volumen, puede variar en su superficie, puede andar variando. Claro, hablamos de la materia en estado líquido. Acuérdate que un líquido adopta el lugar donde lo pongas. Tiene el mismo volumen, pero adopta distintas formas. Y fíjate que cuando las partículas que conforman la materia están tan separadas que no hay absolutamente ninguna fuerza de cohesión, las partículas navegan caotizadas por el espacio. Hablamos de la materia en estado gaseoso, y la palabra gas proviene del término caos. Ahora esto es muy interesante. Los que tenemos de 50 años para arriba, venimos de un mundo sólido, ordenado, predecible, una cultura homogénea, unas tradiciones, unos ritos de paso, una cohesión social. Venimos de un mundo sólido. Ya entramos hace bastantes años en un mundo líquido, donde de pronto hemos roto la baraja de una ética normativa y entonces todo empieza un poco a difuminarse, ya hay muchas formas de ver y de interpretar las cosas, y ya estamos entrando en la cultura gaseosa, que es la caotizada, en la que ya cada uno navega por donde le apetece y ya es así. Los estados de la materia se aplica a la sociología actual y evidentemente todo eso tiene su origen en la historia de la Biblia, en las consecuencias de haber abandonado el orden de Dios, y todo lo que no está en orden entra en caos, y ahora estamos recogiendo los frutos amargos y podridos de toda una historia donde la humanidad vivió apartada de los principios de la palabra de Dios, ¿no? Claro, hemos roto los diques de todo lo normativo y predecible. Claro, cuando los diques se rompen, las aguas se desparraman sin control. Hay una involución, ¿verdad? Sociedades modernas, bueno, era un estado sólido, predecible. Sociedades líquidas, un estado fluido, más impredecible. Y sociedades gaseosas, eso ya era un estado volátil absolutamente incomprensible, ¿no? Mis suegros ya fallecieron los dos. Estuvieron 70 años juntos. Ellos pertenecían a la generación de hierro, aquella generación que sacó adelante a sus hijos, que no teniendo casi nada, les dieron a sus hijos zapatos, formación, comida, y les dieron también una educación que ellos no pudieron tener. Pertenecieron a una generación que entendía que había que sacrificarse. Pertenecían a una generación que veía como un bien mayor a su propia satisfacción personal el apoyar, el sacar adelante a sus hijos. Mi suegra falleció y 5 meses después, mi suegro, que no tenía ninguna enfermedad, también se fue. Había perdido el motor de su vida. Habían mantenido un amor de los que llamamos de toda la vida, de los que Dios quiere, ¿verdad? Y había perdido el motor. Era como un vagón que, desprendido de la máquina del tren, se fue parando hasta que se detuvo. Ellos nos dieron ejemplo de que hubo una generación
que mantenía una ética normativa, que no miraban tanto por sí mismos como se mira ahora, sino por un bien común, por la familia, por educar y sacar adelante a sus hijos. Evidentemente no quiero decir que hoy no ocurra eso en muchos jóvenes. Claro que sí, hay esperanza, pero muchos otros viven vendidos a un individualismo sin fronteras, donde lo único que importa es el yo. De hecho, ahora se habla no de la generación de hierro, sino de la generación de cristal. Una generación sentimental, tremendamente fragilizada, que se puede romper a la mínima de cambio, que tiene una obsolescencia programada, no dura para siempre. Dura hasta que duren los sentimientos y la pasión y todo eso, ¿no? ¿Qué tiempos vivimos? Qué tiempos complicados, ¿no? Y qué esperanza que tenemos nosotros en medio de esos tiempos, ¿no? Al tener la palabra profética más segura. Bien, ¿de quién es ese cuadro que está ahí? ¿Alguien sabe? De Munch, de Edvard Munch, un pintor noruego. El año pasado estuvimos en el pueblecito de Edvard Munch. Ese cuadro es pintado hace, creo que más de 100 años, ¿eh? Ese cuadro tiene muchísimo tiempo. Se titula El Grito. Oye, pero refleja a la perfección el espacio liminal, el umbral de transición. ¿Verdad? Vemos a un tipo ahí en medio de un puente, por lo tanto un contexto de inestabilidad, y lo vemos que abandona algo, pero todavía no llega a lo que tiene que llegar. Ese es un buen concepto del espacio liminal en que la sociedad se encuentra hoy en día, ¿no? Claro, la palabra pecado, ya sabemos que en el original, en este caso en el griego, en la Septuaginta, la palabra pecado es amartía, y quiere decir errar el blanco. Ahora, imagínate tú que en el primer escenario de la historia, un arquero lanza la flecha y no da en el blanco, da un poco a la derecha. Erró literalmente o etimológicamente, etimológicamente el hombre pecó. Fíjate que con la misma puntería el arquero se sitúa 10 metros más atrás y dispara. ¿Y sabes lo que va a ocurrir al error? Va a aumentar un poco. Y si se sitúa 30 metros más atrás y dispara, el error continúa aumentando porque la distancia aumenta el error. Y el error de Génesis 3, el que aconteció en la noche de los tiempos con Adán y con Eva, no ha hecho sino aumentar con el tiempo y con el devenir de los siglos y la civilización, ¿no? Solo os menciono esto rápidamente. Ahí empezó el germen de la autonomía. Claro, Adán y Eva eran habitantes en el jardín del Edén, son expulsados y de habitantes pasan a errantes en la tierra de Nod, la tierra del extranjero. Y ahí empieza todo un peregrinaje buscando la autonomía. Nomos ley autopropia, la propia ley. El pecado produce en cada ser humano un principio de autonomía, de independencia. Luego llegó San Agustín, por acortar la historia mucho, uno de los padres de la Iglesia Católica que influyó mucho en la teología. Luego Lutero copió algo de eso. San Agustín hablaba del hombre, claro, se refería a la raza humana, al hombre y a la mujer. San Agustín hablaba y él decía, del hombre hablaba de él como incurvatus in se, en latín, vuelto sobre sí mismo, ¿no? Es decir, una especie de hombre y de mujer que está empezando a egoizarse, a pensar solo en sí mismo, fruto de la independencia nacida en Génesis 3, ¿no? Luego, Thomas Merton, que es un monje trapense, vive en la abadía de Kentucky, Estados Unidos, aunque murió hace poco. Él habla de la herejía del individualismo. Y luego, la época de la Ilustración, que viene heredera del teocentrismo de la Edad Media, oscuro, restrictivo. Luego pasó al Renacimiento, la apertura, donde ya no era el teocentrismo, sino el antropocentrismo. Y fíjate que luego llega la Ilustración, donde todo tenía que verse de una manera nueva, novedosa, con la razón como margen supremo. Ahí empieza a hablarse del individualismo radicalizado. Y en la modernidad líquida en la que hoy nos encontramos, esa autonomía del hombre, ya, fíjate que ya llega a la biología. Hoy en día un hombre o una mujer puede ser lo que le apetezca ser, independientemente de su sexo de nacimiento. ¿Por qué hemos llegado a un concepto tal donde el hombre ha querido desligarse de todo freno, de toda biología, de toda teología, de todo ritualismo, para llegar a ser soberano de su existencia? Y ese es un término muy inquietante y se llama la soberanía del individuo.
Y esto es lamentable, porque fíjate a qué nos aboca todo eso, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Philip Rieff, y entonces, fíjate, él habla de 5 tipos de hombre, ¿no? Y habla de que en el mundo griego, bajo la polis, bajo el nacimiento de la democracia, la vida se organizaba y giraba en torno a la política, a la ciudad. Entonces habla del hombre político. Luego en la Alta y la Baja Edad Media, que estaba el teocentrismo, un dios férreo, oscuro, muy oscuro, que gobernó toda la Alta y Baja Edad Media, se hablaba del hombre religioso. Luego llegó la Revolución Industrial, los inicios del capitalismo, la producción, las fábricas, se habló del hombre económico. Y luego del hombre psicológico. ¿Cuál es la diferencia? Tanto el político se debía a la ciudad, el religioso a la religión, el económico a la producción, el psicológico se debe a sí mismo, hay un cambio de paradigma. El hombre psicológico es aquel que lo que busca ya es ser soberano de su existencia absolutamente en todo. Claro, esto es lo que se llama el individualismo que se expresa, porque el cambio se produce a partir del hombre psicológico, la identidad del ser humano ya no está conectada al servicio de la cultura como un bien mayor. La identidad del ser humano ahora está conectada a la propia autorrealización, a lo que me apetezca ser, y navegamos a la deriva y sin rumbo hacia esto, que es bastante inquietante, ¿eh? Navegamos a la deriva de una identidad que, desligada de toda limitación, reduce la existencia a una búsqueda del yo, del aquí, del ahora. No hay sentido de continuidad, no hay sentido de familia, no hay un nosotros, solo una individualidad sin fronteras, ¿no? Y ese es el camino que nos llevó hacia la soberanía del individuo. Fíjate, bueno, aquí faltaría la Edad Media, el teocentrismo, pero bueno, el antropocentrismo, con la pintura de Da Vinci, habla del hombre como el centro del universo, ¿no? Todo eso, el abandonar los principios de la palabra, la ética divina, llegó a toda la cultura de la confusión de identidad, donde entra todo lo que hoy ya está tan de moda: confusión de identidad, baja autoestima de género, homosexualidad, transexualidad, bisexualidad, pansexualidad y toda la suerte de términos que nos acuñan, ¿verdad? Luego ahora ya tenemos la transedad. Ese es un caso real. Ese es un señor que en su momento, con 56 años, se divorcia de su esposa y se cree que nació en la edad equivocada. Y bueno, pues él cree que tiene 8 años, ¿no? Y oye, ¿quién eres tú para decirme que no tengo 8 años? Pues muy bien, si tú crees que tienes 8 años, lo peor es que lo adopta una familia de Canadá. Eso es lo peor, ¿no? Bueno, y llegamos a la transespecie. El hombre lagarto, está la mujer gato. Hombres o mujeres que dicen que nacieron en la especie equivocada. Oye, yo no sé si es para reír o para llorar. Pero eso es a lo que nos aboca una sociedad que, habiendo roto los parámetros de una ética normativa, bajo los principios de orden de la palabra de Dios, llegamos a esta suerte de locura sin absoluto sentido de ningún tipo, ¿no? Porque esto no tiene ni explicación biológica, ni teológica, repito, ni siquiera desde el sentido común. Y navegamos, y más con el avance rapidísimo de la inteligencia artificial, navegamos hacia el transhumanismo. Hombres y mujeres mitad máquina, mitad biométricos, hacia eso vamos. Bueno, cuando uno lo contempla bajo esta perspectiva, uno podría también pensar en medio deprimirse, ¿no? Pero fíjate que ahí la palabra en Corintios 4, por ahí por abajo, Pablo dice, claro, Pablo, teniendo en mente la perspectiva de la eternidad, habla de este mundo en los siguientes términos, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea ha de producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, ¿no? Anclarnos en los principios de la palabra de Dios para que no nos contamine todo esto. Claro, Armando, querido, ¿qué hora es? ¿Y 30? Ah, ya me asustaste, 13. Bien. Este campo minado, con todo lo que hemos visto, afecta evidentemente a las relaciones sociales, afecta a la familia, afecta a los vínculos de compromiso, afecta al sentido de fidelidad, porque es un amor de cristal, fragilizado, muy egoísta, que busca solo lo suyo, ¿no? Entonces es lo que se llama la cultura del Kleenex. Claro, Kleenex cuando lo usas pues lo tiras, ¿no?
Pues vivimos en la cultura del Kleenex, lo que también algunos llaman relaciones de bolsillo. Solo lo saco cuando me apetece, cuando me hace falta. Es decir, vivimos en un tiempo donde hemos abandonado las raíces de lo que implica un matrimonio estable, con los sentidos de compromiso, de fidelidad, de educación de unos hijos, de trabajo constante, de ahorro. Todo eso ha desaparecido. Y vivimos en la cultura del aquí y del ahora, del presente y su realidad inmediata. Evidentemente, no todo el mundo, pero una gran parte de la población que no tiene una ética cristiana a la que agarrarse, se ve arrastrado por toda esta marea de locura, ¿no? Entonces la familia se disuelve, ya se está disolviendo, se disuelve, y con ella se disuelven las raíces de la identidad del ser humano, la desaparición de la cultura cristiana. Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Oye, porque los fundamentos de la cultura están siendo destruidos, ¿verdad? Pero por todos los lados, ¿no? En el desarrollo de las sociedades, decimos ahí, en realidad, ¿qué más nos queda por avanzar? Si hemos roto los diques de la identidad, cada uno puede ser lo que parece. O sea, ¿a qué tipo de perversión nueva podemos aspirar? Estamos ahí, como decimos, en la última frontera, ¿no? Estamos en un umbral donde o nos caemos a un vacío, cultura gaseosa, o volvemos atrás e intentamos recuperar todo lo que da sentido a la vida de un ser humano, ¿no? Claro, nosotros hablamos de una vuelta a los principios de la palabra de Dios, evidentemente, al diseño inteligente, al orden de Dios, ¿no? Bueno, Génesis 2:24 es el versículo que instituye el matrimonio, es lo primero que hace después Dios de crear todo lo que crea. Génesis 12 es el pacto abrahámico, cuando Dios eleva a la familia a la categoría de institución garante del desarrollo de las civilizaciones y de su bendición a ellas, y luego eso llega a Deuteronomio 6, que es ese versículo donde, como Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por todos los lados, establece Deuteronomio 6, que es la gran oración del pueblo judío, ¿no? Y que muchos judíos ortodoxos llevan aquí, en la filactelia, el saquito de cuero, o en el brazo derecho, esa oración y otras de la ley. Porque Deuteronomio 6 eleva a la familia a la institución, a la altura de la institución garante de la identidad. Os quiero hablar, ya para terminar, de Viktor Frankl. Algunos lo conocéis. Viktor Frankl, él fue un eminente psiquiatra. Pero mira qué historia tan interesante tiene. Viktor Frankl nace en Viena, de origen judío, se gradúa con 21 años, y empieza una prometedora carrera como psiquiatra. 2 años después le otorgan una beca para ir a Estados Unidos e iniciar su prometedora carrera, vamos, un caramelo. Acababa de casarse, su esposa 20 años, y de pronto llega el movimiento nazi. Y llega toda la historia del nazismo. Y claro, los papás de Víctor eran judíos, él también descendiente de judío. Y entonces Víctor pensó y dijo: tengo una beca, yo puedo irme de aquí mañana con mi esposa a comenzar mi prometedora carrera, mi mujer embarazada, puedo empezar, pero ¿qué va a pasar con mis padres? ¿Los van a apresar? Yo no sé qué va a ocurrir. Y se le planteó un dilema. No sabía si irse, quedarse, y dicen que se fue a una iglesia a orar. Y está un ratito orando, y al regresar ve a su padre con un trozo de mármol. Y le dice: papá, ¿eso qué es? Dice: hijo, es que acaban de bombardear la sinagoga y es lo único que pude recuperar de las tablas de la ley. Ah, ¿y qué dice papá? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Y Viktor Frankl se quedó en la tierra, con su papá y con su mamá, y junto con su esposa fueron encarcelados en el campo de exterminio número 1, Auschwitz. El papá de Víctor murió en sus brazos. A su mamá ni la pudo ver morir porque hombres y mujeres estaban separados. Y con su esposa, una noche oscura en el campo de concentración,
separados por una alambrada. Víctor y Ana entrelazaron sus manos, Ana llorando desconsoladamente porque al día siguiente la obligaban a abortar. No querían mujeres embarazadas en los campos de exterminio. Y ambos con lágrimas en los ojos, Víctor le hizo la promesa. Le dijo, mira, Ana, yo voy a contar esta historia, la voy a contar. Y la dedicatoria se la vamos a hacer a nuestro hijo. Como no sabemos si es un niño o una niña, la dedicatoria va a poner a Víctor o Ana, el niño no nacido que un día anhelamos ver. Y así fue. Víctor Frank viajó a Estados Unidos, se hizo un psiquiatra eminente, prestigioso, recibió 29 doctorados honoris causa y hasta la edad de 84 años dictaba conferencias por todo el mundo. Él desarrolló un concepto que se llama la logoterapia y él llegó a la conclusión de que si pudo sufrir los horrores de un campo de concentración y los horrores de ver morir a casi toda su familia, fue porque tuvo recuerdos que le arraigaban a su historia, a su linaje, a su familia, recuerdos con sus padres, recuerdos acumulados a lo largo de toda una vida familiar, y llegó a la conclusión de que las raíces de una identidad adecuada se adquieren cuando estamos bien enraizados en un entorno familiar. De ahí la importancia de la familia. Creía Víctor que el origen de las alteraciones psicológicas era la falta de fortaleza en dos aspectos fundamentales, en el plano espiritual y en el plano relacional. Primero lo que nos conecta con lo trascendente, con lo divino, unido a las experiencias y recuerdos de nuestra historia, de nuestro primer nido social de referencia, que es la familia, que es tu familia. Por eso tu familia sí importa. Sea que estés aquí como hijo, como padre, como madre, como tío, como abuelo, tu familia importa. A Dios le importa mucho. Y es lo único que te da un sentido de identidad, de arraigo, de pertenencia. Eso es lo que nos quieren quitar. Eso es lo que quieren diluir y no lo vamos a permitir. Porque en tanto, en cuanto que la familia se mantenga, la Iglesia también se mantiene. Un Dios para creer y una familia para amar. Y nunca, queridos hermanos, sin perder la perspectiva, a pesar de la que está cayendo, ¿no? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, que nos toca vivir, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y que salga y que viene es nuestra certeza y nuestra esperanza. Todo lo que les acabo de compartir, y con esto termino, lo tienen, tenemos un stand allá afuera, María del Mar lo atiende, donde están nuestros libros, y entre ellos, el último libro no sale publicado, todavía no salió publicado, pero el penúltimo libro, Mundo Volátil, no está todavía aquí en las librerías en España, pero tenemos ejemplares allí. ¿Qué les voy a contar? El 80% de todo lo que yo les he compartido hoy está en Mundo Volátil, que es una historia que el subtítulo es de la incertidumbre, el mundo caótico, a la esperanza.